Mi nombre es Luisa Montenegro, soy periodista independiente, especializada en reportajes de lugares olvidados, historias enterradas y pueblos que no aparecen en los mapas. El siguiente relato no lo escribí para publicarlo, lo guardé por años, con miedo de lo que pudiera provocar, porque lo que viví en ese lugar no fue simplemente una historia para contar, una advertencia. Y aún hoy, cuando todo está en silencio, escucho el eco de aquella casa. Todo comenzó con una carta, una hoja amarillenta con tinta corrida firmada por alguien que se hacía llamar E.M. Me invitaba a investigar un sitio en los llanos del sur, cerca de un pueblo abandonado llamado Santa Ilusión. El texto decía: en la colina, la casa sigue hablando. No la ignores, no le des la espalda. No había remitente, solo coordenadas. Movida por la curiosidad y ese extraño olfato que desarrollamos los periodistas para lo que huele a tragedia, hice el viaje. Al llegar a Santa Ilusión, entendí por qué el lugar no figuraba en ninguna parte. No quedaba nadie, solo estructuras vencidas por el tiempo, casas devoradas por la maleza y una iglesia sin cruz. Todo parecía detenido en un segundo que nunca avanzó. En la colina al norte, como un centinela al borde del mundo, se alzaba la casa. Antiguamente debió ser hermosa, arquitectura colonial, ventanales amplios, balcones de hierro forjado, pero ahora parecía una carcasa vacía, abandonada por el tiempo y por la razón. Entré por la puerta principal, que no estaba cerrada. Dentro, el aire era espeso, el polvo flotaba en rayos de sol filtrados por rendijas rotas. Había muebles cubiertos con sábanas, pero lo más extraño era el sonido. No era silencio, era otra cosa. Un murmullo tenue que parecía repetirse como un eco, pero sin nada que lo provocara. Cada vez que hablaba en voz baja, la casa devolvía las palabras, pero con un ligero retraso, como si las pensara. Al principio lo atribuí a la acústica del lugar, hasta que sucedió algo imposible. Estaba grabando un video para mi archivo personal. Dije: me encuentro en la casa de Santa Ilusión, y el eco respondió: Santa Ilusión se encuentra en ti. Paré en seco, reproduje la grabación. En el audio claramente se escuchaba mi voz, seguida de otra. Una voz femenina, más grave, susurrada. No era un rebote de sonido, era una respuesta. Esa noche me quedé. Soy terquedad con patas, lo sé. Puse una grabadora en cada habitación y dormí en el sofá de la sala principal, con una linterna bajo la manta. A las 2:46 de la mañana me despertó un golpe seco, luego un eco. ¿Luisa? No había dicho mi nombre, nadie sabía que estaba ahí, el eco me conocía. Desde ese momento todo se aceleró. Los espejos reflejaban habitaciones diferentes. Las fotografías en las paredes cambiaban de rostros. Una mujer aparecía una y otra vez, delgada, con vestido blanco y ojos completamente negros. A veces lloraba, a veces reía, pero lo peor era cuando no hacía nada, cuando solo miraba, como si esperara que yo hablara para poder repetirlo. Descubrí en un falso piso bajo la escalera un diario escrito a mano. Era de una mujer llamada Estela Morales, las iniciales E.M., las mismas que la carta. Decía que la casa era un pozo, que recogía los pensamientos y los devolvía como ecos, que todo lo que uno decía ahí quedaba atrapado, repitiéndose para siempre, y que ella había sido su última prisionera. Al final del diario, una frase en tinta roja escrita con furia: la casa no solo repite, aprende. Esa fue mi señal para salir, pero la casa no me dejó ir fácilmente. Las puertas cambiaban de lugar, los pasillos no llevaban a donde deberían. Tardé 3 días en salir, y cuando lo logré, tenía la mente nublada, como si hubiera dejado algo dentro, como si algo hubiera salido conmigo. Desde entonces escucho mi voz en lugares donde no he hablado, en la ducha, en los radios,
en los sueños, y a veces no es mi voz, sino la de Estela, hablándome, recordándome que fui su última visita. Si una casa empezara a repetir lo que piensas en tu mente, ¿seguirías viviendo ahí o saldrías corriendo sin mirar atrás? Mi nombre es Leonardo Quintero, tengo 39 años, soy técnico en telecomunicaciones y hasta hace poco llevaba una vida completamente normal. Nada de lo que viví tenía explicación lógica, pero lo recuerdo con tanta claridad que me cuesta dormir desde entonces. Esto comenzó cuando me asignaron a revisar una señal inestable en una zona industrial al borde de la ciudad, un sitio que todos conocían como el Sector 9. Era un área olvidada, llena de fábricas cerradas, galpones oxidados y calles rotas donde el asfalto ya no existía. El reporte técnico indicaba que un viejo nodo seguía transmitiendo, pero sin registrarse en el sistema desde hacía más de 10 años. Decidir solo, una decisión de la que me arrepiento cada noche. Llegué al lugar a las 5:42 de la tarde. El sol se estaba ocultando y la sombra de los edificios abandonados lo hacía ver aún más lúgubre. Apenas crucé el portón principal, algo cambió. Era como si el aire se volviera más pesado. Me sudaban las manos y comencé a escuchar un chillido lejano, como un graznido, pero más humano. Entré al edificio principal. No había electricidad, pero mis instrumentos detectaban una señal fuerte, inestable, como un latido. El nodo estaba activo, conectado a una red que ya no existía en los registros. Me conecté manualmente y encontré algo imposible: videos. Grabaciones de cámaras de seguridad en blanco y negro de hace más de una década, y en todas ellas, sin excepción, aparecía un cuerpo, siempre en el mismo lugar, siempre mirando directo a la cámara, incluso en las grabaciones internas. Mientras la revisaba, empecé a escuchar pasos en el piso superior. Pensé que quizás otro técnico estaba en el lugar, pero al llamar no hubo respuesta. Subí con cuidado, no encontré a nadie, solo una silla rota, una radio vieja y un cuervo disecado encima de una mesa, con un ojo faltante. Lo extraño fue que el cuervo, pese a estar muerto, parecía observarme. Su ojo intacto brillaba con una humedad inexplicable. El nodo, al parecer, estaba conectado a una red cerrada, como si alguien siguiera usándolo desde dentro del edificio. Seguí el cableado y terminé en el subsótano. Allí encontré una sala que no figuraba en los planos: paredes de concreto, una silla metálica en el centro y un espejo de doble vista al frente. En las paredes había dibujos de ojos, cientos de ojos, todos con la pupila dilatada, todos exactamente iguales y todos idénticos al del cuervo. La radio que llevaba colgando del cinturón se encendió sola. Una voz susurró mi nombre, no técnico, no oye, sino mi nombre completo, 2 veces. Luego silencio. Me di la vuelta para salir, pero la puerta se cerró, no por el viento. Escuché el clic de la cerradura desde el otro lado, y entonces, desde la oscuridad del espejo, algo comenzó a reflejarse. Era yo, pero con los ojos negros, como los de un cuervo, fijos, sin expresión, observándome con una quietud antinatural. La figura se movía cuando yo no lo hacía, como si esperara algo, como si supiera más que yo. La puerta se abrió sola 15 minutos después, o al menos eso creo. Perdí noción del tiempo. Salí corriendo, dejé mis herramientas, mi equipo, todo. Desde esa noche, los dispositivos electrónicos en mi casa fallan sin razón. Las luces que parpadean, mi celular que marca llamadas de números imposibles, cámaras que graban por su cuenta. Y el cuervo aparece, en el balcón, en los cables frente a mi ventana. Incluso una vez lo vi dentro de mi casa, siempre el mismo, siempre con un solo ojo.
He intentado volver al sector 9 con otros técnicos, pero el acceso ya no existe. El lugar fue demolido hace años, según los registros municipales. Sin embargo, lo vi, lo caminé, lo viví. Ya no sé si estoy loco o si habría algo que jamás debí tocar. ¿Tú habrías seguido investigando o habrías escapado al primer sonido extraño? Mi nombre es Elías Carrasco. Soy bibliotecario en un colegio rural de la zona montañosa de Nariño. Tranquilo, monótono, con poco tránsito de estudiantes curiosos. Pero hace 3 años, una donación cambió todo. Un anciano llegó una tarde con una caja de libros antiguos. Dijo que eran de su abuelo, un maestro que murió en el mismo pueblo hacía más de 80 años. Entre los volúmenes polvorientos había un cuaderno negro, sin título ni autor, solo una palabra escrita en letras rojas, como hechas con sangre: escucha. El cuaderno parecía vacío a primera vista, pero al girar las páginas se notaban leves marcas, como si alguien hubiera escrito y luego borrado con fuerza. Lo puse aparte, intrigado. Esa noche, al quedarme solo, encendí una lámpara y decidí leerlo de nuevo. Fue entonces cuando escuché la primera voz. No estás solo, Elías. No venía de la puerta, ni de una bocina. Venía de dentro del cuaderno. Pasé la página y vi, ahora sí, un texto que no estaba antes. No dejes de leer, ellos despiertan si cierras el cuaderno. Pensé que era una broma elaborada, pero al mirar alrededor noté que todos los relojes se habían detenido. Las luces titilaban y en el vidrio de una de las vitrinas vi un reflejo. No era el mío. Esa noche, al intentar guardar el cuaderno, escuché pasos en la biblioteca vacía y en el silencio más voces. Algunas suplicaban, otras reían como niños enfermos. Al día siguiente lo escondí en el archivo, bajo llave, pero cada noche volví a escucharlas, en mi casa, en mis sueños. Un mes después, la biblioteca empezó a cambiar. Libros que no estaban en el sistema aparecían con títulos en latín, páginas que hablaban de rituales, invocaciones, entidades antiguas, y el cuaderno escribía solo. Había nombres de alumnos, luego de profesores, luego el mío, y junto a cada nombre una fecha y una palabra: despertado. Intenté quemarlo, lo llevé a una fogata en el patio del colegio. Las llamas no lo tocaban, el fuego se apagaba apenas el cuaderno entraba en contacto. Lo enterré y al día siguiente estaba otra vez en mi escritorio, con una nueva frase escrita en tinta fresca: entiérrate tú primero. Empecé a investigar. Un historiador local me habló de una antigua orden de monjes en el siglo XVIII, obsesionados con el verbo primigenio. Creían que existían palabras que podían invocar a seres entre mundos, que los sonidos tienen forma, peso y presencia. Uno de ellos escribió un cuaderno que contenía fragmentos de ese lenguaje prohibido. El historiador murió 2 días después. Un infarto, dijeron, pero en su escritorio encontraron una hoja escrita con su sangre. Lo escuché mientras dormía. Hoy el cuaderno ya no se esconde, está abierto en mi sala. Las páginas pasan solas, a veces lentamente, a veces con violencia. Y cada vez que alguien pronuncia una palabra en voz alta cerca de él, esa palabra aparece escrita en sus páginas y luego desaparece del vocabulario de esa persona, como si el cuaderno se la robara. Hace una semana un estudiante lo abrió por accidente. No ha hablado desde entonces, solo escribe la misma frase una y otra vez: ya vienen, ya vienen, ya vienen. He intentado alertar a las autoridades, pero cada vez que intento mencionar el cuaderno me quedo mudo, literalmente. Mi voz se apaga, como si el cuaderno me censurara, me posee lentamente, lo sé. Hoy escribo esto como advertencia, no para que me crean, sino para que no lo busquen. Si un día escuchan voces susurrando su nombre cuando están solos, no respondan. Si un cuaderno aparece misteriosamente en su hogar, no lo abran. Y si ya lo hicieron, no lo cierren. Porque una vez que se escucha, no se puede dejar de oír.
Si tú encontraras un cuaderno que te hablara, ¿lo seguirías leyendo o lo destruirías, aunque eso signifique destruirte también?